Hola, hola, muy buenos días, estimados estudiantes. Como podrán observar, estoy compartiendo mi escritorio. Esta será la grabación de la tutoría número uno que estaba programada para el sábado. Se desarrolló el sábado de 1 a 3 de la tarde. Tuvimos la participación de dos estudiantes. Por problemas en el programa de grabación, no fue posible que quedara grabada la tutoría. Por eso he decidido volverla a grabar la presentación y podérsela subir. Lastimosamente se pierde bastante porque se pierde lo que es las intervenciones de las compañeras que asistieron. Y es bastante importante y por eso les pido disculpas a ellas porque se pierde el aporte que ellas brindaron a lo que es la tutoría, ¿verdad? Pero para los demás compañeros que no pudieron asistir, eh, estará quedando grabada y será subida ahí a plataforma para que la puedan revisar. De hecho, también les voy a enviar el link a los del grupo virtual 3 para que lo puedan revisar. Nada más los tenga cargado ya a YouTube. Sin más que agregar, creo que voy a comenzar con lo que es la presentación. Em, la asignatura es Investigación en Educación Matemática 2. Tengo el entendido de que en la 1 desarrollaron lo que es una investigación cualitativa de la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática. Esta es la tutoría correspondiente número 1 que fue desarrollada el sábado 10 de agosto del 2019 de 1 a 3 de la tarde. Mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres, seré el encargado de estar de tutor en el grupo virtual 3. Ya les he enviado información y también les he enviado mensajes al correo, por favor. No es necesario que respondan, pero sí responder o notificar de recibido para saber que les llegó la información y no estar con ese pendiente de que tal vez algún correo lo digite mal o algo y por eso no están recibiendo la información. Si usted es del grupo virtual 3 y no ha recibido ningún correo mío, por favor escríbame al correo institucional y dígamelo para revisar porque es que no le ha llegado los correos que he enviado. El coordinador de la asignatura es el licenciado Wilner Edenilson Vázquez Hernández, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Tenemos acá lo que es una pequeña agenda propuesta a desarrollar para el día de ahora. Em, Como primer punto tenemos lo que es el saludo y bienvenida, que es el que ya le brindaba. Ya me presenté. Les doy la más cordial bienvenida, perdón, a este proceso de aprendizaje. Espero poder acompañarlos de la mejor manera y que todo sea en pro del aprendizaje y de las competencias que ustedes necesitan adquirir, por lo menos en esta asignatura. Presentar las orientaciones académicas y revisar el cronograma de actividades. Nos vamos a ir entonces acá a lo que es las orientaciones académicas y vamos a revisar lo que es el cronograma de actividades. Estos archivos ustedes los tienen disponibles ahí en la plataforma. De ahí lo pueden descargar para que los tengan en sus computadoras y puedan revisarlos cuando los necesiten. Si no, si tienen algún problema con la descarga, me pueden escribir también y yo se los puedo enviar todos los archivos ya de una vez en correo. Pero no creo, porque yo de hecho de ahí los descargué, así que no hay ningún inconveniente. Pero si tienen alguno, por favor háganmelo saber para poder notificar a soporte técnico. Nos vamos al cronograma de actividades. Se lo voy a poner un poco más grande acá. Como podemos ver acá, la primera actividad es la tutoría que se desarrolló el sábado 10 con la presencia de las dos compañeras que asistieron. Eso es sobre la unidad 1, sobre el primer material 1.1 que tenemos ahí en plataforma.
La otra es la entrega del ensayo, que es hasta para el 15 de agosto, que eso, si no me equivoco, es jueves. Sí, jueves 15 del ensayo. Ahí en plataforma les aparece una hora límite, creo que es a las 11:55. Esto ustedes lo tienen desde antes de las vacaciones, desde que se les habilitó plataforma. Tengo entendido que han tenido acceso a, a la rúbrica y a las indicaciones de cómo se va a desarrollar esta actividad. Así que hemos tenido tiempo para que lo hayan podido desarrollar. Con las dos compañeras que se conectaron, ellas me informaron que ya comenzaron a trabajarlo. El resto, me gustaría de que si tienen alguna duda o consulta, por favor escríbanme y poder solventársela a la brevedad posible. La tutoría número 2 la tenemos el 24 de agosto de la unidad 2. Luego tenemos la entrega de la matriz metodológica, que esta es la primera actividad que vaya relacionada con lo que es la investigación que van a realizar. Esta está para el 26 de agosto. La unidad 3 es la tutoría 3, el 7 de septiembre. Luego tenemos entrega del primer avance de la investigación, que es la unidad 1 y unidad 2. Esto está para el 13 de septiembre. Luego tenemos lo que es la entrega del segundo avance de la investigación. Esto es el 2 de octubre. Esto es sobre las unidades 1, 2 y 3. Luego tenemos lo que es la tutoría 4, que esto es el 5 de octubre. Y es sobre la unidad 4. Y tenemos la entrega del instrumento de recolección. Esto es el 16 de octubre. Esto es sobre las unidades 4 y 5. Luego tenemos lo que es la tutoría número 5, que es el 19 de octubre, que es sobre las unidades 4 y 5. Y luego tenemos la tutoría número 6, que es la última tutoría, que esta sería el 3 de noviembre. Esto es sobre la unidad 5. Luego tenemos entrega del análisis de datos cuantitativos, que esto sería el 6 de noviembre, que es sobre la unidad 5. Y luego tenemos la entrega de la investigación, la entrega final de la investigación, ya la investigación completa, que esto está para el 20 de noviembre, que esto abarca todas las unidades que se van a desarrollar en la asignatura. Entonces ahí tenemos lo que es el cronograma de actividades y se le va a estar notificando de todas las actividades que vayan surgiendo. Esta una semana, el sábado de la semana en que la tienen que entregar. Por ejemplo, les mandé el sábado el correo con la actividad del ensayo, que está para el jueves 15. Esta actividad se las detallé en el correo junto con la actividad que era la tutoría 1. Es importante siempre que notifiquen de recibido para estar pendiente yo y llevar un registro de que sí han tenido el acceso a la información que se les ha proporcionado. Entonces es bastante importante que por lo menos confirmen de recibido. Vamos a continuar entonces con lo que es la presentación que se había preparado. Tenemos una serie de recordatorios que ya los vamos a revisar. Luego tenemos un sondeo de lectura, que este lo desarrollamos con las dos participantes que se tuvieron el día sábado. Y luego tenemos lo que es la propuesta y el cierre, que esa propuesta son los contenidos del primer archivo, el 1.1. Entonces vamos a pasar a lo que son los recordatorios. Primer aviso o recordatorio, dar el aviso de que cada sábado se les estará enviando un correo electrónico haciendo el recordatorio de las actividades que tienen a más tardar o entregar. En esta semana recordándole, ¿verdad?, que es el ensayo, que está para el jueves 15 a más tardar a las 11:55, si no me equivoco con la hora. Traten de hacerlo bastante antes, con bastante anticipación, porque a veces la plataforma genera problemas por saturación, que todos a la misma hora están tratando de entregar actividades o algún fallo en plataforma, entonces podrían tener problemas con la entrega. Entonces tratar de hacerlo con anticipación a la brevedad posible. Este es un consejo, pero ahí es decisión personal de cada uno.
Segundo recordatorio, fijar 2 días de consultas de las tutorías de repasos entre semana para solventar dudas. Espérenme, quiero ver si está grabando. Sí. Bien, estos 2 días se fijaron con las compañeras que asistieron a la tutoría, porque como no se tuvo el consenso con el resto, se quedó los días miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche. Les comentaba yo a ellas que ese horario es para las dudas que puedan surgir de forma inmediata, para aquellas consultas que usted quiera que se le respondan en el momento. Le decía yo a las compañeras de que incluso en esas horas podemos establecer sesiones de Skype empresarial si así lo consideran necesario. Solo me escriben y me dicen que tienen alguna duda que no se puede solventar o que es más fácil solventarla de forma, digamos, hablándola que escribiendo mensajes de texto. Entonces, al surgir esta clase de dudas, sí podemos crear lo que es la sesión de Skype para alguno de esos 2 días en ese horario y podemos hacer la tutoría de repaso perfectamente. Si no, pueden escribirme al correo institucional. Yo trataré de responderles a la brevedad posible. Le decía yo a las compañeras de que pueden escribirme más fácilmente al correo institucional porque yo lo ando sincronizado con el teléfono. Entonces cuando me mandan un mensaje al correo institucional, lo veo en el teléfono directamente, me cae la notificación y puedo responderles si tengo el tiempo en ese momento, puedo responderles de forma inmediata. En plataformas de forma inmediata solo sería los días miércoles y viernes a la hora pactada, que es de 7 a 8, y si utilizan el foro o el foro de dudas o algunas de las otras herramientas para hacer consultas, yo voy a estar ingresando una vez al día a revisar la plataforma para poder responderles lo más pronto posible. Se estará ingresando 6 días a la semana. El día domingo yo no respondo mensajes en plataforma, yo solo de lunes a sábado. El día domingo sí les puedo responder, pero en lo que es correo electrónico. En plataforma no, yo no estaré ingresando los días domingos, solo de lunes a sábado. Eso con la cuestión de las dudas que pudiesen surgir en el transcurso de la asignatura. Luego tenemos otro recordatorio que dice que recordar que pueden observar las grabaciones en la tutoría, en la pestaña de tutorías virtuales, en la plataforma. De hecho, para eso se está volviendo a grabar la tutoría que se dio el día sábado, porque como no quedó, no se pudo quedar grabada, no quedó grabada, no se podía cargar. Entonces, para que quede ese espacio para que puedan ustedes consultar nuevamente lo que se expuso en la tutoría, se vuelve a grabar y se sube. Espero o trataré de solventar ese problema. No sé en realidad por qué es que surgió eso de que no procesó el video la aplicación, pero veré si lo desinstalo y lo vuelvo a instalar, aunque he estado haciendo pruebas y de momento me ha estado funcionando bastante bien. No sé en sí por qué no lo procesó. Entonces este video estará colgado ahí en plataforma. Recordar que desde antes de las vacaciones están las indicaciones para realizar el ensayo. Verificar si no tienen dudas para realizarlo. No sé, los demás compañeros tendrán dudas. Creo que las que salieron el día sábado ya se subsanaron. Entonces no hay más que agregar acá. Salvo que alguno tenga alguna duda y me la pueda mandar a su correo, bueno, a mi correo, para poder solventarla sobre lo que es el ensayo. Recordemos que ya ahora estamos en día martes y ya día jueves tienen que entregarlo, entonces ya de eso ya debe de estar bastante ensayado. De hecho, si nos vamos al material 1.2, esta es una guía para que puedan realizar la escritura del ensayo. Si se fijan, aquí nos trae que es un ensayo, antes de empezar a escribir, la organización del ensayo, después de escribir, mantenga y mejore sus ensayos, la lógica, las transiciones, el ensayo de investigación, cómo investigar y el formato MLA.
Aquí el formato MLA se lo da al final, pero ustedes van a utilizar el formato APA, que este solo es una guía para que sepan cómo lo van a escribir por si nunca lo han hecho, pero yo creo que en alguna otra asignatura, en alguna otra deben de haber hecho algún ensayo, pero si no es así, ustedes pueden tomar esa guía, solo que eh, ustedes se van a pegar a lo que dice acá la rúbrica. ¿Ya? Aquí en el siguiente cuadro le presenta la rúbrica que se seguirá para hacer la evaluación del ensayo. Haga la lectura correspondiente y ponga atención a los puntos que se le evaluarán a la hora de redactar su ensayo. Es decir, todos estos puntos de acá serán los que se estarán evaluando en su trabajo o en su ensayo. De la introducción, acá está lo que se les pide, del desarrollo también, de las conclusiones y recomendaciones, la claridad y las citas bibliográficas y bibliografía. Si se fijan en las citas bibliográficas, se los pide formato APA o citado APA, no el que le aparece en el documento que le acabo de presentar, que es el MLA. Si no entiende cuál es la diferencia, puede buscarla. De hecho, yo tengo un archivo por acá, donde tengo guardado un link. Este link se los puedo hacer llegar si me lo solicitan. Solo si tienen esa duda de si quieren saber cuál es la diferencia, es este de acá. Si tienen esa duda de cuál es la diferencia o cómo se utilizan las normas APA, en este link les explican bastante bien la diferencia con ejemplo. Entonces ahí pueden aprender a hacer lo que es referencias normas APA. Entonces, o referencias APA. Entonces eso con relación a lo que es el ensayo que deben de presentar. Si se fijan acá también le dan todas las partes que debe de llevar, el formato que debe tener, que es calibre y cuerpo, número 11, interlineado de 1.0 y margen normal. ¿Ya? Entonces acá está lo que es la idea principal, que es la importancia que tienen las investigaciones cuantitativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Cada estudiante es libre de titular su ensayo, ponerle el nombre que cada quien decida, pero siempre bajo esta idea. Esa es la idea principal del ensayo. Entonces, dicho esto, vamos a continuar con la presentación. Creo que ahí finalizamos con lo que son los recordatorios. Sí. Teníamos un pequeño sondeo de lectura. Este lo desarrollamos con las compañeras que estuvieron presentes el día sábado. Voy a leerles las preguntas y ustedes cuando revisen la grabación, si quieren ver si han aprendido o si han captado la información que está en el primer material que teníamos que leer, pueden pausar el video e ir respondiendo y ya luego en el transcurso de la tutoría van a ir viendo las respuestas. La primera es: ¿qué es un paradigma? Esa no se espera una definición de memoria, que usted memorice una definición, sino más bien qué es lo que usted entiende por un paradigma en base a lo que se ha leído en el material. Luego tenemos la segunda pregunta que dice: ¿qué diferencia hay entre un paradigma y un enfoque? Ya, si se fijan aquí, surge otro término que es enfoque y lo estamos contrastando con paradigma. ¿Será lo mismo paradigma que enfoque? ¿Serán diferentes? ¿Y cuál sería esa diferencia? Luego tenemos cuáles son los dos grandes paradigmas en la investigación. Esto se puede responder de forma directa, ¿verdad? Que ahí los tenemos incluso separados en el material, que es el paradigma naturalista, que es uno de los que tenemos ahí. Ya les voy a decir en qué página lo pueden. Está el positivista, que es en la página 58, y el naturalista lo tenemos, vamos a ver en qué página está. Está en la página 60. Ahí vamos a ver los dos paradigmas, pero ya los vamos a desarrollar aquí en la presentación. De hecho, el paradigma positivista es el que fue propuesto por
de Conte y está basado más que todo en métodos cuantitativos. Y el naturalista está basado más que todo en los métodos cualitativos. Ya vamos a ver ahí más adelante en el desarrollo de la presentación. Luego tenemos cuáles son las dos perspectivas utilizadas para comparar los enfoques cuantitativos y cualitativos. Eso lo vamos a tener ahí vamos a ver, en la página 68. Que esos dos enfoques que nos habla el material es la confiabilidad y la validez, que también eso lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. Entonces, una vez terminado el sondeo, vamos a pasar a lo que es la propuesta. Primero vamos a pasar viendo lo que es paradigma, pero vamos a comenzar con lo que es un pequeño ejemplo. Imaginémonos que una pareja se casa y tienen un hijo. Al momento de que este pequeño ser nace, los padres entran en un dilema, como podemos ver en la imagen, que es cómo criar a los hijos, cómo educarlos o cómo crear esta nueva criatura o esta nueva vida. Pueden ser estrictos, por un lado, o pueden ser comunicativos, comprensivos, alcahuetes, consentidores, etc. Esto generalmente se ve cuando, no sé si alguno tiene la experiencia de ser padre, cuando lo es de forma empírica. O sea, no le enseñan a nadie le enseñan a ser padre. Entonces cada quien debe decidir cómo criar a sus hijos, incluso decidir a qué iglesia van. Si por ejemplo a veces en los padres algunos son católicos y otros son de otro tipo de religiones, entonces también se entra en ese dilema de si criarlo bajo la creencia católica o sobre otra de las iglesias reconocidas o de cualquiera de las opciones que existen. Entonces, ese es un dilema, es decir, ser estrictos en este caso o ser alcahuetes, consentidores, etcétera, respetando las ideas del individuo. Entonces, como puede verse, hay un sinnúmero de modos, formas, maneras de enfrentar este dilema. Seguramente la posición será ecléctica. ¿Qué quiere decir una posición ecléctica? Que surge bajo la influencia de múltiples aportes filosóficos, psicológicos y pedagógicos, que son a su vez el reflejo vivo de una sociedad en constante evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si usted la forma en que lo criaron a usted es diferente a la forma en que que criaron a su hermano. Si la diferencia de años entre usted y su hermano fuera, digamos, más de 5 años, no es lo mismo. Van cambiando la forma en que los padres crían a los hijos a través de la experiencia. Como ya dijimos, eso es empírico. Entonces va cambiando el paradigma. Si nos fijamos, inicialmente solo es si ser estrictos o ser comunicativos o alcahuetes o consentidores. Entonces van viendo qué va funcionando y qué no. Y de acuerdo a eso, cuando ya falla, se hace un paradigma o el paradigma cambio para incorporar todos estos criterios que quedan fuera. Entonces, como vemos, el paradigma viene siendo lo que es como un conjunto de normas o reglas que rigen un problema determinado. Entonces, si vamos más adelante y vemos lo que es el docente, para ser docente sí estudiamos, es decir, sí necesitamos sacar una carrera universitaria, sí nos preparan. Pero entonces, ¿qué paradigma surge cuando llegamos ya al aula a tratar de desenvolvernos como docentes? Si pensamos cómo nos educaron o cómo educaban a nuestros padres, vamos a caer en una figura de profesor muy diferente a la que tenemos hoy en día, que podemos hablar de lo que es la postura tradicional o ser un docente moderno. ¿Cómo eran los docentes tradicionales? Eran serios, dueños de la verdad, estrictos, distantes y aplicaban castigos, cosa que ahora ya no se da. Por ejemplo, ya castigos físicos, tengo entendido yo por lo menos por la experiencia de mis padres, que a ellos sí les imponían castigos físicos, como pegarles con una regla, ponerlos a tener piedras en las manos, castigos que aplicaban los docentes tradicionales. Actualmente eso incluso hasta está prohibido, hasta uno se puede ganar una demanda. Hasta incluso el vocabulario a utilizar con el estudiante ya está normado de forma diferente. Entonces,
Si nos fijamos en el docente tradicional, él también era dueño de la verdad. ¿Qué quiere decir que era dueño de la verdad? Que nadie, ninguno de sus estudiantes podía contradecir lo que el docente decía, porque era el que tenía el conocimiento y él era el que se encargaba de transmitir ese conocimiento. Era visto como una figura de eje central, es decir, él era el que estaba en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente no, si nos vamos al docente moderno, dice que es comunicativo, participativo, orientador y facilitador. ¿Por qué orientador y facilitador? Porque él ya no se considera dueño del conocimiento, sino que se considera como alguien que puede guiar para que el estudiante pueda generar su propio conocimiento. Entonces, por esa faceta es que es orientador y facilitador. ¿Qué pasa acá? Que nosotros tenemos que decidir entre ser tradicionales o ser modernos. El docente tradicional se centra en el maestro y el docente moderno se centra en el alumno. Cada grupo, tanto de padres en el primer ejemplo como de docentes en el segundo, comparten conceptos similares sobre un determinado asunto, utilizando métodos y técnicas que forman formas de aplicación muy similares. A estas formas de trabajo o de analizar un problema se le llama paradigma, es decir, a la forma en que eh, analizamos un problema, a eso le llamaremos paradigma. Por ejemplo, ser docente moderno o ser docente tradicional es un paradigma. Si nos fijamos, cada uno tiene sus leyes que rigen cómo se deberá comportar un docente moderno o un docente tradicional. De igual forma con los padres cuando quieren ser consentidores o quieren ser estrictos con el niño. Kuhn define el paradigma de la siguiente manera: considero los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo, esto es muy importante, durante cierto tiempo, lo delimita un tiempo determinado, proponen modelos de problema y soluciones a una comunidad científica. Es decir, el paradigma es un modelo de creencias científicas que dura en un tiempo determinado y en ese tiempo determinado proporciona modelos de problemas y modelos de soluciones. ¿Ya? Eso es lo que Kuhn define como paradigma. Puede concluirse que paradigma es un esquema teórico, una vía de percepción y comprensión del mundo que un grupo de científicos ha adoptado. Los miembros de este grupo tienen un lenguaje, unos valores, unas metas, unas normas y unas creencias comunes. ¿Ya? ¿Por qué esto de creencias comunes? Porque si no fuese en lo que la mayoría cree, entonces no podría llamarse paradigma, porque no tendría sus reglas para tener sus modelos de problemas ni de soluciones. Entonces, dentro de los paradigmas hay diferentes enfoques o maneras. Aquí, si se fijan, ya surge lo que es el término enfoque. ¿Ya? Dice que está dentro del paradigma. Eso es lo principal o lo primero que nos da a conocer. Dice de manera de ver o concebir algo. Esto significa posiciones de un punto de vista para aproximarse a algo. ¿Qué quiere decir un punto de vista? Podemos tener un problema si ser docentes como es tradicional o ser docente moderno. Podemos tener este paradigma. Ahora bien, ¿cómo solventamos ese paradigma? ¿O qué enfoque le damos? ¿Cómo nos vamos a comportar? El enfoque viene siendo la forma en que se soluciona el problema. Vamos a volver al ejemplo del paradigma de los padres estrictos que creen que el castigo como una forma de educar a sus hijos podría darse diferentes enfoques. Si nos fijamos, el paradigma acá es que los docentes creen en el castigo como una forma de educar a los hijos, ¿ya? En este caso ya no es si es estricto o es alcahuete. Aquí es que ellos ya creen que el castigo es la forma en que van a educar a sus hijos. O sea, los dos tienen eso en común, que creen que el castigo es la forma de criar a sus hijos, pero surgen los dos enfoques. ¿Qué clase de castigo? En este caso, una postura serían los castigos físicos y la otra sería castigos de recompensa. Por ejemplo, prohibirle a los niños las cosas que más les gusta, como ver televisión, jugar en las consolas, salir con sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, si nos fijamos, tenemos un mismo paradigma que en este caso le hemos dado solución bajo dos enfoques diferentes. Entonces, un paradigma puede tener diversos enfoques. Por lo tanto, un paradigma es algo más amplio.
Es algo que tiene normas, reglas, perdón, leyes y valores, que son todas esas reglas que rigen el paradigma o que explican el comportamiento de este. Y el enfoque sería una forma de dar solución a ese problema, de qué forma abordarlo. Una vez claro, vamos a definir qué diferencia hay entre paradigma y enfoque, que prácticamente es lo que les acabo de mencionar. Mientras que el paradigma entraña cambios en las normas que rigen los problemas, como decíamos, es más global, es más amplio. El concepto y explicaciones, estos son tan significativos que pueden afectar hasta el alcance de los términos usados. El enfoque es una forma de ver o plantear la solución de un problema, pero dentro de unos grandes lineamientos o compromisos conceptuales del paradigma. Es decir, el enfoque es la forma de dar solución al problema que es el paradigma, proporcionado por el paradigma, pero tomando en cuenta todos aquellos reglas o lineamientos que rigen ese paradigma. O sea, el enfoque determina generalmente cómo actuamos respecto a algo. Paradigma es un conjunto de supuestos para interpretar más global que un enfoque. ¿Ya? Ahí sí creo que tenemos claro lo que es paradigma. Pasamos entonces a lo que son los dos grandes paradigmas de la investigación, que esta era una de las preguntas del sondeo de lectura. ¿Cuáles son los dos grandes paradigmas en la investigación? Dijimos que era el positivista o el naturalista. El positivista también lo podemos llamar empírico-analítico o racionalista, y el humanista o naturalista o interpretativo. ¿Qué características tiene el enfoque positivista? Explicar o predecir. Es decir, ellos buscan explicar por qué suceden los fenómenos y luego, en base a estas explicaciones, a estas acciones buscan predecir qué va a suceder en el futuro. Esta tiene una relación causa-efecto. Toda causa tiene su consecuencia, o toda acción tiene su consecuencia. Luego, el sujeto es independiente del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos estudiar de forma independiente solo al sujeto y solo al objeto, porque partimos del hecho de que no tienen relación. El enfoque positivista considera de que la ciencia ya está dada, entonces el fenómeno ya está dado, y solo hay que buscar un método o un método adecuado para poder descubrirla. Es decir, considera que la realidad está dada y solo tenemos que encontrar el método adecuado y válido para descubrirla, es decir, para descubrir esta realidad que ya está dada, que no podemos modificar. Solo buscamos el método adecuado para poder descubrirla y poder ponerla o descubrir las leyes que rigen ese fenómeno. Esto es bajo el enfoque positivista. Recordemos siempre, todo esto de acá es sobre el enfoque positivista. Tuvo su origen en el siglo XIX y principios del XX con pensadores como Comte, Mill, Durkheim y Popper. Entonces, este utiliza técnicas cuantitativas, por eso también le podemos llamar enfoque cuantitativo, que sería el mismo positivista. Y el otro paradigma de la investigación es el naturalista, que este busca comprender e interpretar. Si nos fijamos acá, no aparece ninguna intención de predecir. No buscamos a futuro, solo buscamos comprender por qué sucedió el fenómeno e interpretar por qué sucedió. Es decir, es más explicativo. Sujeto y objeto interactúan para construir un conocimiento. En este sentido, lo que nos está diciendo es que, a diferencia del positivista, aquí sí hay una relación o una interacción entre el sujeto y objeto. Es decir, aquí no lo podemos estudiar por separado. Aquí tiene que ser de forma conjunta. Luego tenemos que la realidad es dinámica, múltiple y holística. ¿Qué quiere decir esto de holística? Que es parte de un todo o se refiere a todo. ¿Por qué es dinámica? Porque estos fenómenos ocurren en un tiempo y espacio determinado. Múltiple, porque es cambiante. La finalidad de la investigación es comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas, las percepciones y las interacciones y acciones. No se permite generalizar.
Acá olvidé mencionarles que en el enfoque positivista, como es cuantitativo, sí podemos hacer generalizaciones. En el enfoque naturalista o cualitativo, no. Este responde, el cualitativo o el naturalista responde únicamente a las técnicas cualitativas. Ya vimos entonces lo que es los dos grandes enfoques o los dos grandes paradigmas de la investigación. Tengo acá lo que es un pequeño video que es sobre el enfoque positivista, que es el cuantitativo. Del naturalista no le busqué video porque tengo entendido que ya hicieron una investigación cualitativa. Entonces vamos a reforzar más lo que es la parte cuantitativa. Entonces le voy a dar play acá. Lo pueden ir leyendo porque solo tiene música de fondo, pero todo es lectura.
Bien, ahí finalizó el video. Como podemos ver, acá nos da casi todas las características que tiene lo que es el paradigma positivista. Algo que llama la atención a veces, por lo menos en el transcurso del video, es lo que resalta la eh, parte cuantitativa y también la método hipotético deductivo, que es el que utiliza para hacer las generalizaciones. Que el método deductivo, hipotético deductivo, es aquel que va de lo particular a lo general. Por ejemplo, un ejemplo bastante común y que uno puede ver en la mayoría de documentos cuando busca sobre el hipotético deductivo es que dice si el perro de Juan tiene cuatro patas y el perro de Luis cuatro patas, entonces todos los perros tienen cuatro patas. Si se fijan, ahí toma casos particulares, es decir, tomó el primer caso, observó y sacó una conclusión, observó el segundo caso y sacó otra conclusión, así sucesivamente hasta que vio que como las conclusiones coincidían, pudo hacer la generalización, es decir, todos los perros tienen cuatro patas. Entonces ese es el hipotético deductivo que lo utiliza bastante el paradigma positivista. Continuando con la presentación, tenemos lo que es un cuadro comparativo. Este cuadro comparativo ustedes lo pueden encontrar, ya les digo en qué página. Estaríamos hablando de la página 62. Ya ahí tenemos lo que son una serie de dimensiones acá, y aquí tenemos los dos paradigmas, el positivista cuantitativo y el naturalista cualitativo. Aquí el interés de la investigación es explicar y predecir, como ya lo vimos anteriormente, y el naturalista comprender e interpretar. Luego, la naturaleza de la realidad, el positivista considera que ya está dada, que es tangible y es fragmentable, es decir, se puede estudiar separándola. Y el naturalista que es construida y que es holística, es decir, es parte de un todo de un todo. La relación sujeto-objeto en el positivista es independiente y en el naturalista, como ya vimos, existe una relación comprometida, interrelación comprometida. El propósito es hacer generalizaciones libres de contexto del tiempo y explicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las generalizaciones no caducan, por decirlo así, en el tiempo en que se realizó. Todas estas explicaciones son válidas en cualquier tiempo determinado, no está apegada al contexto o al tiempo. En cuanto al naturalista, las explicaciones ideográficas en un tiempo y espacio, quiere decir que estas sí están dadas en un tiempo y un espacio, es decir, si son afectadas por el contexto. La explicación es causa-efecto en el positivista y en el naturalista interpretación de factores. El papel de los valores, libre de valores en el positivista y valores dados que influyen en el proceso. En la dimensión fundamentos tenemos positivo lógico y fenomenología, que es el estudio de los fenómenos. La teoría práctica es disociada, es decir, no están relacionadas, y en el naturalista sí están relacionadas. Son bastante diferencias, bastante palpables. Criterios de calidad, tenemos validez y objetividad, y credibilidad de triangulación y cuantitativas. ¿Qué es esto de triangulación? Es cuando a varias personas se les pasa un mismo test para ver si los resultados se asemejan. A ese método se le llama triangulación. Las técnicas son técnicas cuantitativas en el positivista y cualitativas en el naturalista, como lo hemos venido viendo. Analiza los datos estadísticos, es cuantitativo los resultados, y la inducción analítica, que es cualitativo, los procesos. Luego de eso tenemos los dos grandes criterios para comparar lo que es el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Perdón. Nos vamos primero a la investigación, a la clasificación de las investigaciones. Eso lo pueden ver en la página 63.
tenemos que según su finalidad pueden ser investigaciones básicas o investigaciones aplicadas. Las básicas son aquellas actividades orientadas a la búsqueda de nuevos conocimientos y las aplicadas su finalidad es la solución de problemas prácticos que transforman las condiciones de los hechos que nos preocupan. También puede ser según el alcance temporal, que estos pueden ser transversales o longitudinales. Los transversales son aquellos desarrollados en un momento dado y los longitudinales pueden ser en cualquier tiempo. Es decir, transversales en un tiempo específico y longitudinales en cualquier tiempo. Luego, según su profundidad o objeto, pueden ser exploratoria, que por lo general esta es una pequeña investigación para luego hacer una investigación más grande. Puede ser descriptiva, que como su nombre lo indica, lo que busca es describir los fenómenos, explicativa, que también su nombre lo indica, es explicar los fenómenos, y experimental, que el experimental estudia las relaciones de causa utilizando la metodología experimental, es decir, haciendo experimentos. Luego, pues también según su carácter, puede ser cuantitativo o cualitativo, ya estos dos ya los conocemos. Según el marco en el que tienen lugar, puede ser de laboratorio, de campo o sobre el terreno. Y según la dimensión temporal, puede ser histórica, descriptiva o experimental. Ahora sí, tenemos los dos enfoques de la investigación, que son el cuantitativo y el cualitativo. Esto lo podemos encontrar en la página 67 del material 1.1. Según Gutiérrez, en 1994, en la página 131, los sistemas científicos o paradigmas cuantitativos son aproximaciones más o menos afortunadas a una inalcanzable verdad objetiva. Los enfoques cuantitativos buscan llegar al conocimiento desde afuera, por medio de mediciones y cálculos. ¿Qué nos dice esto? Que cuando dice que es una aproximación más o menos afortunada es porque no podemos llegar a la verdad absoluta mediante una investigación. No resulta lógico pensar que podemos conocer todas las causas y efectos que funcionan al 100%. Entonces por eso dice que es una medición afortunada. Recordemos que esto depende bastante de la validez y la confianza de la investigación, así como de qué tan buenos han sido los instrumentos que hemos utilizado. Los enfoques cuantitativos buscan llegar al conocimiento desde fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que se observa desde fuera y desde fuera es donde uno hace la medición. Únicamente utiliza herramientas cuantitativas, por lo que nos basamos únicamente en los cálculos y en los resultados obtenidos para llegar a las generalizaciones. En el enfoque cualitativo buscamos llegar al conocimiento desde dentro. ¿Qué quiere decir desde dentro? Que el investigador se pone inmerso en el problema para poder entenderlo de mejor manera. Stromkis en la página 86, por medio del entendimiento de las interpretaciones y del uso de la empatía, el enfoque cualitativo tiende a ser más inductivo que deductivo. ¿Qué es inductivo? Ya vimos deductivo, ya más o menos lo expliqué ahí después del video. Inductivo sería ir en el estudio de casos, siempre de casos pequeños, luego un caso más grande, luego otro caso más grande y así sucesivamente hasta llegar al caso general. Para tener más criterios de comparación, analizaremos ambos enfoques desde las perspectivas de confiabilidad y validez, que estas son las dos que les mencionaba en el control de lectura, que son los dos grandes enfoques o criterios en los que analizaremos los enfoques cuantitativos y cualitativos. Primero vamos a pasar a ver lo que es la confiabilidad. Se distingue la confiabilidad externa e interna, quiere decir que separamos la confiabilidad en externa e interna. La primera tiene que ver con lo que indican otros investigadores, es decir, con lo que otros investigadores han obtenido en investigaciones similares y usando los mismos instrumentos observan los mismos hechos, es decir, esto más que todo para la parte cuantitativa. Si dos investigadores diferentes utilizan el mismo test, por decirlo así, y obtienen resultados semejantes, entonces tiene una validez
externa alta. La segunda indica que otros investigadores harían las mismas conexiones entre las definiciones de uso y los datos que recojan, o sea, elaborarían el mismo constructo con base en los mismos hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que si obtienen resultados semejantes utilizando las mismas definiciones, es decir, cuando usted hace una investigación, por ejemplo, cualitativa, usted define, por ejemplo, lo que entiende por rendimiento académico. Puede decir que si es cuantitativo es una nota y si es cualitativo puede decir participación, colaboración, trabajo. Entonces usted define estas palabras porque no se buscan definiciones de diccionario, sino que se buscan definiciones de lo que se va a entender por esa palabra. Entonces, si utilizan las mismas definiciones y obtienen los mismos resultados y llegan a las mismas conclusiones, por decirlo así, o el constructo elaborado bajo esos datos es el mismo, entonces si se llega a los mismos hechos, entonces tiene una validez interna alta. Ahora bien, ¿qué características con validez tiene el cuantitativo y el cualitativo? El cuantitativo responde al criterio de confiabilidad externa, diseñando los ítems del cuestionario o entrevista de modo claro y ordenado de manera que no generan respuestas patrón, es decir, no hay un patrón en la respuesta, sino que se obtienen los datos reales. Ahora, el cualitativo, la confiabilidad externa se busca recogiendo bien las instancias y a los informantes se les indica, se les identifica como atípicos o típicos. En cuantitativo se mantiene asimismo la anonimidad del encuestado para evitar la distorsión de los datos. En este sentido, no importa a quién se encuestó, se mantiene de forma anónima y solo importa la respuesta que dio sobre lo que se le estaba el tema en cuestión. El cualitativo se desarrolla en la posición social para que el investigador evite que se recojan datos sesgados o distorsionados. Para ello, pueden utilizar varios observadores, que a esto se le llama triangulación, que es lo que mencionaba anteriormente. El cuantitativo no es necesario usar observaciones múltiples porque los datos se obtienen con base en un estímulo estandarizado. Es decir, se introducen las mismas preguntas al grupo en estudio. No sé si han tenido la posibilidad de ustedes de tener en sus manos alguno de esos test estandarizados. Por ejemplo, cuando uno investiga lo que son los estilos de aprendizaje, hay un test bastante famoso que es utilizado en estas investigaciones, que es CHAEA, si no me equivoco, el nombre es CHAEA. El nombre de test. Entonces, este test ya tiene, no sé si son 42 preguntas y ya está estandarizado. Cuando uno quiere estudiar o una de esas variables es qué tipo de estilo de aprendizaje tienen los estudiantes, es bastante utilizado. Y los resultados son bastante fáciles de obtener. De hecho, si lo realizan en la computadora, de una vez les tira el resultado. El cualitativo puede grabarse las observaciones y entrevistas de modo mecánico, así pueden analizarse los hechos con más atención. Eso es bastante común en las investigaciones cualitativas, que cuando uno va y realiza una entrevista, grabe la entrevista. Esto no con el fin de mostrarlo después, sino con el fin de uno revisarlo, escuchar atentamente a lo que el encuestado respondió y poder hacer anotaciones o analizar lo que dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo y ayuda a inmiscuirse más en lo que es el fenómeno en estudio. Ahora bien, el otro criterio que vamos a utilizar es la validez. En capacidad del instrumento de producir medidas adecuadas y precisas para permitir extraer conclusiones correctas. También busca que los hallazgos puedan ser aplicados a grupos similares, es decir, la validez busca de que los hallazgos en la investigación puedan aplicarse a grupos que tengan similitudes con los que fueron, digamos, tomados como muestra. Existe la validez interna y externa. La primera se refiere a la precisión de los datos y las conclusiones reflejan la realidad empírica. La segunda, que el fenómeno observado se da en el grupo de estudio y puede ser generalizado a grupos similares. Es decir, que la cuantitativa logra una validez interna alta.
Si vamos y revisamos acá en el cuadro comparativo, el cuantitativo logra la validez interna alta utilizando las medidas adecuadas y precisas e identificando indicadores y justificando su relación con el concepto que se desea medir. Mientras que el cualitativo responde al criterio de validez interna en forma diferente. Se acepta que el investigador cualitativo obtiene medidas de mayor validez interna porque sus observaciones no estructuradas le permiten recoger más matices de los hechos en estudio. El cuantitativo, para buscar conclusiones válidas, debe hacerse distinciones entre las variables causa, que es independiente, y el efecto, es decir, hacer las distinciones de qué relación existe entre estas variables. El cualitativo, por su parte, cuando utiliza las observaciones el participante llega a ocupar física y emocionalmente la posición del entrevistado. ¿Eso por qué? Porque como hay más contacto y hay más conocimiento de cómo se vivieron los hechos, tiende a tomar el lugar del entrevistado, la persona que está realizando la entrevista. Entonces comprende mejor a veces los hechos desde dentro que desde afuera, que era una de las cualidades que mencionaba, logrando así comprender mejor los hechos que lo rodean. En el cuantitativo, el objetivo final es establecer una relación menos ambigua entre causa-efecto para llegar a una conclusión. El cualitativo, para llegar a una conclusión, hace uso de la estrategia totalista o holística. Ya vimos que la holística era ser parte de un todo. Ahora bien, ¿qué les parece si reunimos estas diferencias en un cuadro que recoja las diferencias más sobresalientes? El enfoque cuantitativo, vamos a revisarlo primero completo hasta acá y luego el cualitativo. El cuantitativo defiende el uso de los métodos cuantitativos con el uso de las técnicas de contar, medir, el razonamiento abstracto. Esto porque ya dijimos que es bastante más importante la información que el sujeto que la brinda. Tiene mayor aplicación a sistemas sociales, medios y globales y a grupos o categorías de personas dentro de ellos. ¿Por qué tiene más acercamiento a medios globales? Porque se pueden hacer investigaciones cuantitativas en espacios geográficos más grandes, porque es más fácil recabar información cuantitativa que cualitativa, porque no es lo mismo ir a investigar a San Miguel, digamos, y hacer 300 encuestas de datos cuantitativos que hacer 300 entrevistas. Entonces, es una de las características del enfoque cuantitativo. Obviamente, si nos vamos a compararlo con el enfoque cualitativo, acá nos dice que es más sencillo estudios en grupos pequeños, por la misma razón. Posee una concepción global positiva. Ya busca las causas del fenómeno sociales, prestando escasa atención a los estados subjetivos de los individuos. ¿Por qué? Porque le interesan únicamente los resultados, ¿no? No le interesa tanto el sujeto como tal. Se refiere a las técnicas experimentales, aleatorias, cuasi experimentales, test, objetivos, análisis estadístico multivariado, estudios de muestras, etcétera. Emplea un modelo cerrado de razonamiento lógico deductivo desde la teoría de las preposiciones. Procede de las ciencias naturales y agronómicas y ha sido desarrollado más directamente para la tarea de investigar o confirmar teorías. Si nos vamos al enfoque cualitativo, casi que son las cosas contrarias a las que vimos en el cuantitativo. Defiende el uso de los métodos cualitativos en el uso de las técnicas de comprensión personal, de sentido común y de introspección. Es usada esencialmente en el estudio de grupos pequeños, posee una concepción fenomenológica, está interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa, considera estudios de casos, etnografías, entrevistas en profundidad y observaciones participativas. Tiende a emplear concepciones que capten el significado de los contenidos, tiene su origen en el trabajo de la antropología social y de sociología y ha sido desarrollado para la tarea de escribir o de generalizar teorías. Continuando con el cuadro comparativo, el cuantitativo dice que la medición penetrante y controlada, es decir, decide qué tanto
recaba en profundidad del tema. En cuanto al enfoque cualitativo, observa naturalista y sin control, es decir, a este no le interesa medir qué tanto se va a inmiscuir en la profundidad del fenómeno. De hecho, lo que le interesa es explicar entre más a profundidad es mejor. Es objetivo el cuantitativo y el enfoque cualitativo es subjetivo. El cuantitativo tiene una perspectiva desde afuera y obviamente el cualitativo desde dentro, el cuantitativo desde afuera. Orienta la comprobación, confirmación, reduccionista, inferencial e hipotética deductiva, que es lo que mencionamos. Esto con el fin de hacer generalidades, orientado a los descubrimientos exploratorios, expansión, descriptivo e inductivo. Orientado al uso de resultados. Esto porque buscamos hacer predicciones del futuro en base a lo que se tiene en el fenómeno actual. Y este es orientado a procesos. Es fiable, datos sólidos y repetibles. ¿Qué quiere decir que sean repetibles? Que si se hace una investigación similar utilizando los mismos elementos, se pueden obtener resultados semejantes o equivalentes. Luego tenemos que es válido, datos reales y profundos, porque vienen directamente de las personas afectadas en el fenómeno. Y el estudio de casos es múltiple y el estudio de casos es aislado, asume una realidad estable y asume una realidad dinámica. Quiere decir que acá, cuando decimos que es estable en el cuantitativo, es que podemos hacer predicciones del futuro y por los datos obtenidos tenemos la confiabilidad de que esto va a suceder. Que si se vuelve a replicar la investigación 10 años después, por ejemplo, se van a obtener los mismos datos o datos similares. Y cuando decimos que en el cualitativo la realidad es dinámica, es que es cambiante, no necesariamente aquí se ven afectados por contexto. Aquí sí importan los valores de las personas que están inmersas en el fenómeno en cuestión. La finalidad de la investigación cuantitativa es la verificación. La finalidad de la investigación es descubrimiento en el cualitativo. El diseño de la investigación es determinado en el cuantitativo y el diseño de la investigación es emergente en el cualitativo. Luego tenemos una explicación sobre la investigación que realizarán. Con esto finalizamos lo que es el material que teníamos para la presentación del día sábado, que es el 1.1, y pasamos a lo que es las explicaciones que se dieron sobre lo que es sus investigaciones. Aquí dice hacer saber al estudiante que en este caso yo como tutor seré el encargado de guiar la investigación continuamente y hacer que el estudiante comprenda que tiene el tiempo suficiente para realizar cada fase de la investigación y realizar cualquier consulta. En este sentido, quiero hacerle por lo menos una pequeña concientización de que yo sé que a veces trabajan o tienen, no sé, algo otras actividades, los que tienen hijos, que todas estas cosas consumen tiempo, pero hay que siempre, como estamos en este proceso de aprendizaje, hay que darse un espacio para leer de todas las asignaturas, no necesariamente esta, todas las asignaturas que llevan, leer y preparar sus soluciones a las actividades. En este sentido, por ejemplo, el ensayo que está para el día jueves 15, han tenido desde antes de la vacación, tengo entendido que se les habilitó en plataforma, para que pudieran ir viendo y intentando resolver la actividad y no estemos a última hora con que no tenemos tiempo para presentarla o que si se puede dar prórroga. Creo yo que se les da el tiempo suficiente, en todas las actividades va a ser así. De hecho, con este fin se les ha proveído de lo que es el cronograma de actividades para que ustedes puedan organizar su tiempo, porque yo sé que a veces cuando se trabaja y estudia es bastante difícil. Yo pasé por eso y sí es bastante complicado a veces apartar un poco de tiempo para hacer las actividades, pero sabemos nosotros que es por nuestro bien y para poder salir adelante. Entonces, si estamos en este esfuerzo, comprometernos al máximo y pues adelante, hay que presentar las actividades en los tiempos establecidos y así ir sacándole el máximo provecho a esta asignatura y a cualquier otra más que lleven. Luego tenemos que aquí debe ser cuantitativa y deben llevarla a cabo en la sede en la que están inscritos. Esto no es necesariamente obligatorio, ya lo
expusieron unas compañeras que se conectaron que tenían la duda si se podía hacer en otras instituciones. Yo consulté y sí, sí efectivamente se puede hacer en otras instituciones, pero si se hace de forma individual. Ahora bien, si nos saltamos al punto 3, pueden en realidad hacerla de manera individual o en pareja, siempre y cuando sean en la misma sede. Ahora bien, si se hace en pareja, sí debe de ser en la sede la investigación. Ahora, si la hace individual, usted la puede hacer en la institución que le quede más cerca, porque yo sé de que a veces están, digamos, inscritos en la sede de San Miguel y son de lejos, entonces pues, solo para trasladarse a la sede una compañera exponía el caso de que son 3 horas para llegar a la sede y pues no, la idea no es que usted pase 6 horas subido en un bus y llegue solo 2 horas a concentrarse en su trabajo, en la tarea. Entonces no, por ese hecho se puede hacer en una institución que le quede cerca, que cumpla los requerimientos del tema específico y que sea individual, ¿verdad? Luego, debe ser en el ámbito educativo de la enseñanza en matemática. En este sentido, también solicitaron una lista de temas. Según tengo entendido, se les va a proporcionar una lista para que ustedes puedan decidir si estudian, si realizan uno de ahí o si les gusta a ustedes algún otro tema en particular, son libres de poder investigar el tema que ustedes gusten, pero sí se les va a proporcionar la lista por si usted quiere revisarla y decide investigar un tema de los que estén ahí, pues ahí sí se le da esa ayuda. También recordar que el inicio de la investigación es la entrega de la matriz metodológica que le mencionaba al inicio, que deben entregarla el día lunes 26 de agosto de 2019. Nuevamente, fijémonos que tenemos bastante tiempo para poder desarrollar dicha actividad, porque si dejamos de lado el ensayo, digamos que entregamos la tarea el día 15, jueves 15, tenemos tiempo para el ensayo poderlo entregar el día 26. Perdón, para que la matriz metodológica la puedan entregar el día 26. ¿No? Yo veo que es tiempo suficiente y espero que ustedes puedan poner en agenda esas actividades y puedan desarrollarlas de la mejor manera. Algo que les quería mencionar es que yo les voy a estar calificando todas las actividades, por lo menos del grupo virtual 3. Yo me voy a basar estrictamente en lo que es la rúbrica que va a estar proporcionada en cada actividad. Como se los mostraba al inicio, el ensayo tiene su rúbrica y nos vamos a basar única y exclusivamente en esa rúbrica. Los avances, otra duda que surgió el día sábado es que los avances van a ser escritos en Word. Esta vez no se les va a pedir en látex, va a ser en Word. Y ya ahí van a surgir las indicaciones, así como en el ensayo, ahí va a estar la rúbrica, ahí van a estar todos los puntos que se van a evaluar. Usted entre más se apegue al punto que se le está evaluando a la hora de desarrollar su trabajo, mejor nota va a tener, porque todo eso se va a considerar ya a la hora de evaluarlo. Yo en mi caso, como les digo, me voy a pegar única y exclusivamente a lo que tenemos ahí en la rúbrica. De ahí no nos vamos a salir para no tener problemas de que a fulanito le dio más porcentaje o así. Vamos a basarnos únicamente en la rúbrica. Otro llamado que les quería hacer es que por favor, cuando tengan alguna duda, me lo hagan llegar al correo electrónico o cualquiera de los medios habilitados, así como sucedió el día sábado. Yo les respondí al nomás que tenía yo la respuesta del coordinador, yo les solventé la duda porque en ese sentido yo no la podía solventar, pero si yo la puedo solventar pues lo haré de forma inmediata. Esto porque a veces tenemos que agotar todas las instancias. No es que yo les esté diciendo que está mal que vayan y que le escriben de una vez al coordinador o se vayan más arriba, sino que respetemos la línea, porque recordemos que las coordinaciones están bastante ocupados, porque a veces coordinan varias asignaturas, entonces ellos no les pueden dar respuesta pronto, entonces no se salten esa línea. Si yo soy el tutor encargado del grupo virtual 3, por favor,
comunicarse conmigo cuando tenga el problema. Si yo no les puedo dar solución, entonces yo voy a trasladar al coordinador esa interrogante, como se hizo el día sábado, y luego yo les doy solución. Y si ustedes ya ven que yo no les doy solución, entonces sí se van directo, le escriben al coordinador y ya les ponen el problema. Pero traten de evitar eso. Traten siempre de buscar la línea de los tutores, no solo en esta asignatura, sino en el resto. Porque los tutores, como los coordinadores, como les digo, pasan bastante ocupados y así les facilitamos un poco a ellos el trabajo de no estar haciendo el trabajo que le corresponde a los tutores. Entonces, quizás solo esos serían los únicos llamados que les haría y si tienen alguna duda, no duden en escribir, valga la redundancia. Escríbanme al correo, yo les voy a tratar de solucionar rápido. Yo lo que quiero es que llevemos un proceso sano, que vayan trabajando y que vayamos presentando las actividades en el tiempo establecido y que no hayan malos entendidos. Ya, las actividades únicamente se reciben en plataforma el día y la hora indicada. Ya, yo no quiero actividades en mi correo electrónico, solo únicamente en plataforma. Entonces, tengan un buen día y suerte en sus labores cotidianas. Los que trabajan hay que echarle ganas y hay que apartar el tiempo. Y pues para mí es un gusto poder acompañarles en este proceso. Me gustaría que se conectaran a las tutorías para tener mayor participación, porque es bastante bueno que lo hagan, porque así se nota el interés también. Aparte de eso, pueden hacer sus consultas de forma inmediata y responder de forma inmediata en mi caso. Entonces quedamos hasta aquí. Tengan un muy feliz día y hasta la próxima.